Gerardo Machado fue uno de los más jóvenes independentistas, luchadores por la independencia de Cuba, así que ya no estamos frente a un doctor, no tenemos a alguien graduado de la Universidad de La Habana, por eso que Villena le dijo el asno con garras, el burro, y él se ofendió mucho porque no tenía la cultura académica de un universitario, no era un doctor, era un militar. Machado pues creó el corporativismo en Cuba, que es algo muy cercano al fascismo, muy cercano, porque más cercano al fascismo fueron la gente del ABC que luchaba contra él, o sea, el grupo terrorista de clase media ABC, pues fue algo más cercano al proyecto nazi, o fascista, mejor dicho, para Cuba. Pero yo digo cercano porque muy similar su forma de gobierno a la de Primo de Rivera en España. Estamos hablando de la misma época. En los años 20 finales, pues Primo de Rivera tiene una dictadura muy parecida con el sistema del corporativismo. O sea, corporativismo, ¿qué quiere decir? Todo cooperamos, ¿verdad? No hay oposición. Con Machado no podía haber oposición de ninguna manera. Machado tenía un proyecto, sí, bastante nacionalista, hizo grandes cosas por Cuba, pero con las fuerzas del autoritarismo. Machado, en algunas cosas, Fidel Castro imitó a Machado, ese movimiento que Fidel hizo de campesinos y traídos del oriente de Cuba en trenes, en un transporte, como si fuera ganado para con los machetes celebrar el triunfo del autoritarismo revolucionario, pues eso fue muy similar a lo que hizo Machado. Machado simplemente tuvo una primera etapa tras las vacas flacas, tras el desastre económico de Menocal y de Zayas, pues Machado trata de levantar la economía cubana, trata de industrializar el país con una idea centralizada en su poder, donde no habría huelgas ni nada que perturbara el desarrollo industrial de Cuba, y de alguna forma sí fue un gran nacionalista. Fue un gran nacionalista porque siempre se había pensado desde el pensamiento más patriótico cubano que no era posible la soberanía y mucho menos librarse de la enmienda Pla si Cuba no tenía una autonomía económica. Sin autonomía económica no era posible una Cuba libre y soberana. Por lo tanto, Machado, desde el punto de vista pragmático, material, económico, era un gran nacionalista. Pero él concebía y se creía, como la mayoría de los cubanos que se involucra en política y tiene más que deseo de corromperse, más, deseos de gloria y de poder político para quedar en la historia, y eso ya tiene que ver no tanto con el consumo que el dinero trae y la corrupción, sino con el ego de pasar a la historia como el gran Mesías. El mesianismo es posiblemente de raíz hispana, lo traemos desde la época de la colonia, el gran cacique, pero la verdad es que fue apoyado por Estados Unidos, así que de alguna manera era un nacionalismo apoyado por la banca de Estados Unidos. En este caso no como la banca que apoyó a Zayas, no fue JP Morgan, fue el Chase Manhattan y un banco de Boston, ahora no recuerdo si era el First National, pero hay un banco de Boston que, bueno, que no fue el más importante fue el Chase Manhattan Bank, que le dio bastante dinero para que él hiciera todas esas obras públicas e incluso ese proceso de industrialización que no le convenía mucho a Estados Unidos, un poco extraño, pero como la banca manda y donde manda capitán no manda soldado, pues digamos que el imperialismo norteamericano basado en la propia industria de Estados Unidos, deseoso de exportar hacia Cuba productos de su propia industria, se tuvo que ceder ante el deseo del Chase Manhattan Bank de darle dinero a Machado para que hiciera de Cuba una potencia industrial. Machado se sabe que trató de industrializar esa zona cercana a Rancho Boyeros. Incluso había gente que le decía que ahora se llama Rancho Machado, ¿no? Rancho Boyeros. Quería hacer varias industrias. De hecho, lo logró. Puso una barrera arancelaria alrededor de la economía cubana. Le fue bastante fácil esto. Cuba es una isla, ¿no? No tiene el contrabando de fronteras. Y si tú querías importar cualquier producto de lujo, tenías que pagar impuestos. Si tú querías importar productos industriales, tenías que pagar impuestos. Tú tenías que pagar impuestos por todo. Y de alguna manera, pues, se ponía tan caro el producto que los empresarios nacionales pues podían competir con esos productos que venían de la industria extranjera, ya fuera británica, sobre todo alemana, de alguna manera, y sobre todo norteamericana. Competir con los productos norteamericanos no era fácil en la época y los industriales cubanos tuvieron una gran ilusión de poder sacar productos, de poder levantar sus industrias en suelo patrio, porque Machado protegía
protegía con aranceles para que el producto que llegara de afuera no fuera tan devastador en precio y no destruyera a través de la competencia desleal a los productos nativos de los cubanos. Así que sí fue bueno para la industria nacional, fue maravilloso para la autonomía económica de Cuba. Incluso fue bastante humanista porque la comida no tenía ese impuesto. Okay. Tú podías importar cualquier alimento y ustedes saben que como en Cuba pues había un monopolio del azúcar, éramos un poco perezosos para otros cultivos y los traíamos de Estados Unidos. Cebollas, ajo, frijoles, papa, todo eso venía de los Estados Unidos. Y la verdad que si podías traer harina de maíz, que era sobre todo en la última etapa lo que salvó el pueblo de Cuba de esa hambruna que trae la caída de Machado. O sea, estamos hablando ya del final del segundo mandato, ya dictador, pero si hubiese Machado impuesto una tarifa, pues esos productos desde afuera, los alimentos, hubieran sido inaccesibles y el pueblo se hubiera muerto entonces sí de hambre. Todo el mundo sabe que en la época de Machado pues se pasó mucha necesidad, sobre todo en la capital, y la gente sobrevivió comprando harina de maíz que venía de los Estados Unidos sin ningún tipo de incremento en el precio por culpa de algún arancel, porque Machado había protegido a todo lo que fuera alimentos y tú podías importar alimentos sin esa carga. Eso sí, a los productos industriales le puso carga para ayudar a su propia industria nacional. En ese sentido fue bastante patriótico desde el punto de vista económico, y también le puso aranceles sobre todo a los productos de lujo. Si querías lujo, pues págalos. Y entonces hizo grandes obras. El Chase Manhattan Bank que le hablé, le iba a prestar $50 millones. Eso después se duplicó, se triplicó. Fueron 150 millones lo que le dio. Un poco menos porque son bonos, pero de los 50 millones, pues Machado tenía previsto destinar 45% a la construcción de la carretera central. Ustedes saben que fue una gran obra de Machado. La carretera central para unificar al país y para todos los demás servicios que necesitaba la industria, el comercio y también la unión de la familia cubana. 45% de esos 50 millones pues irían a esa carretera central. 20% al Capitolio, el Capitolio un poco lujoso, ¿no? Con mármol, acero, inoxidable, todo tipo de, incluso hasta un diamante inmenso rodeado de bronce, placas de oro. El Capitolio más alto que el de los Estados Unidos, un poco casi chauvinista eso, ¿no? Pero teníamos un hermoso Capitolio, una carretera central, todo eso con el dinero de la banca. Así que era una especie de nacionalismo apoyado por el mundo financiero estadounidense. Todavía no había llegado la crisis de Estados Unidos. La verdad es que con el 20%, el 45% de la carretera central, el 20% del Capitolio, el 10% para acueductos, alcantarillados y pavimentación de calles. No le gustaban las calles de tierra. Calles pavimentadas, decía Machado. Y no con asfalto, con concreto, con cemento. Él decía así, su lema de campaña, incluso subió así al poder, decía escuela, agua y creo que luz, ahora no recuerdo. Tenía 3 anuncios, creo que era agua, escuelas, ustedes me pueden ayudar después. El 10%, repito, para acueducto, alcantarilla y pavimentación de las calles, 5% para escuelas, 5% para salud y 5% para edificios públicos. Ese es el presupuesto de los 50 millones, luego se duplicó y se triplicó y se mantuvo más o menos el porcentaje igual. No hubo mucha corrupción con Machado, no hubo mucha corrupción. Bueno, siguió la típica corrupción de la lotería y ese tipo de mal manejo de los fondos estatales o públicos, mejor dicho, cuando hay obras públicas. Pero la construcción, por ejemplo, de la carretera fue llevada a licitación. La de la carretera central se sometió a licitación. Se presentaron unos constructores, una empresa de constructores cubanos, de contratistas cubanos, un poco caros. De hecho, vino una empresa norteamericana y le ganó a los cubanos. Le dijo, no, yo ofrezco algo más barato, por supuesto. La Warren Brothers. En conclusión, como estaban los cubanos proponiéndose para construir la carretera y la Warner Brothers estaba también queriendo ofrecer incluso un mejor precio, pues Machado decidió, sus funcionarios decidieron que la extensión más larga en las provincias más grandes, sería la de la Warner Brothers, que era un precio más barato, y la más cara, los contratistas nacionales, increíble, más caro que los americanos, pues las pequeñas, Pinar del Río y La Habana, o sea, las pequeñas provincias y más densamente pobladas, se le dejó a los cubanos. Conclusión, la carretera central se dice que se puso un poco estrecha. Yo no he podido encontrar ningún dato fiable de que hubiera ese tipo de corrupción y que bordeara muchos, o sea, que no fuera una carretera central. No está mal porque el sistema se aprovechó
del viejo Camino Real, que era propiedad desde la época de la corona del Estado español. O sea, esos caminos no eran privados, por lo tanto no había que pagarle a nadie, y eran caminos entre las fincas que pertenecían a la corona en los tiempos de la colonia, y fueron muy bien aprovechados por Machado y la construcción de la carretera central. No se tuvo que pagar demasiado. No sé si en algunos casos se pagó a algunos señores para atravesar la finca. Lo que sí impuso y fue muy aplaudido Machado en su gobierno fue el pulpo eléctrico, y como es lógico, allí no pudo haber demasiada anarquía ni competencia, y sí impuso la obligación de que aceptaras en tierras privadas, tenías que aceptar el mandato del Estado de pasar cables eléctricos. O sea, en eso sí fue más déspota, pero era necesario y fue aplaudido. Por eso no fue criticado por eso. El problema de Machado es que, a pesar de que era nacionalista y llenó al país, 4 millones de personas había nada más, ¿eh? Imagínense ustedes, 50 millones pidiéndole al banco. Después fueron ya triplicadas, esa deuda fue triplicada para más y más obras públicas. También en el Paseo del Prado, que se convirtió en el Martí, los Leones de Bronce, todo era maravilloso. A los universitarios los ganó. Fue tremendo porque ya los universitarios desde la época de Saya estaban medio revueltos, y ustedes saben que el comunismo internacional pues ya empezaba a sacar las garras. Ya Lenin se había ido a mediados de Machado, se había ido de Bolina, y estaba Stalin con su política exterior muy agresivo en la subversión, y por supuesto que había comunistas al servicio de Stalin ya en la Universidad de La Habana. Pero aún así, al principio Machado logró ganar el favor de los estudiantes, y les prometió embellecer, cumplió parte de eso, y la Universidad de La Habana se embelleció, se mejoró, y se le hizo una cantidad de jardines tremendos. Hizo más obras públicas, muchísimas, pero llegó la crisis, y la crisis más seria fue la institucional, porque Machado tuvo que, él se sintió imprescindible y dijo, bueno, voy a un segundo mandato, muy bien, pero no de 4 años, y quiso transformar la Constitución de 1901 para estirar el mandato a 6, no reelección, poner prohibida la reelección, pero 6, necesito 6 años más, hasta el año 35 pretendía Machado estar, y si no lo sacan, la gente que protestó, los universitarios, la huelga general acabó con él, pero si no, él decía hasta el 35, ni un minuto más ni un minuto menos, déjenme hasta el 35 para hacer, y yo soy el imprescindible. Pero la verdad que no lo logró, fracasó. Machado sale huyendo en un avión, y se dice que hasta había gente disparándoles. La verdad que tuvo mucha oposición, no solamente de los comunistas, de los anarquistas, de los universitarios y del ABC, que trató de matarlo en varias ocasiones. El más grave atentado contra su gobierno fue, por supuesto, el atentado contra Vázquez Bello, que era el presidente del Senado. Fue ametrallado saliendo de un club, y fueron 54 balas, no pudieron salvarle la vida a los médicos. 54 balas al presidente del Senado. Imagínense ustedes lo que sería hoy, qué tipo de conmoción política trae que te maten al presidente del Senado, ¿no? Vázquez Bello iba a ser sepultado en el cementerio de Colón, pero su familia dijo, no, vamos a sepultarlo en Santa Clara. Tenemos un lugar de la familia, vamos a sepultarlo allá. Y se salvó Machado de nuevo, porque Machado y los altos cargos del gobierno iban a asistir a darle el último adiós a Vázquez Bello, al presidente del Senado, en el cementerio de Colón, y allí, bajo las losas, estaban escondidas 200 toneladas de dinamita para volar aquel cementerio por los aires. Esa dinamita había sido sembrada días después de que no se produjo el velorio, el sepelio ahí, sino en Santa Clara. Pues un jardinero descubrió por casualidad toda aquella dinamita, y salió a la luz el secreto, ¿no?, de que iban en ese día en que estuviera Machado con los altos dignatarios, pues sería explotado y volaría por los aires. Trataron de matarlo también en el propio palacio. Bueno, varias veces trataron de matar a Machado, pero no pudieron. Y al principio, repito, él sí se llenó de gloria, logró todas esas obras, logró que el primer presidente norteamericano que visitara América Latina visitara Cuba. El presidente de Estados Unidos visitó a Cuba, que yo sepa, la única vez anterior que un presidente de Estados Unidos había salido había sido tras la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles. Así que el segundo presidente que salía, pues fue a Cuba en la conferencia interamericana, que estaba llena de lujos. Hubo pues unos cuadernos, varios tomos de cuadernos se le entregaron a todos los dignatarios, a todos los periodistas, bueno, a los
jefe de Estado se le entregó una obra más bella todavía con incrustaciones en oro. Machado era un hombre de Estado que no quería que existiera la oposición y que quería destruir el ayuntamiento. Y esto en perfecta conspiración con los norteamericanos, sobre todo con este señor, con Crowder, el embajador de Estados Unidos en Cuba, que yo les dije que desde los tiempos de Zayas, del presidente anterior, había estado dando lucha, que Cuba tenía que ser honrada, que no podía, que Estados Unidos no le iba a prestar dinero. En aquel caso era el banco, el otro banco, el JP Morgan. Estados Unidos no le iba a prestar dinero hasta que no hubiera un poco de moralidad, un gabinete de honradez. Sin embargo, a Machado no se le puso ningún tipo de traba. Este mismo señor Crowder conspiró bastante, ya era embajador, y al final terminó recibiendo un salario en la industria azucarera de Cuba como abogado, defensor de los intereses azucareros. Pero este señor conspiró con él para eliminar el ayuntamiento de La Habana. Ya voy con ustedes. El ayuntamiento de La Habana, el problema es que era muy honrado, el alcalde de La Habana era muy honrado, luego fue presidente. Estamos hablando de Miguel Mariano Gómez Arias, ¿no? Y en el 28, cuando se hizo la modificación constitucional de la de 1901 para estirar el mandato de 4 años a 6 años y seguir el dictador allí, pues se eliminó el ayuntamiento de La Habana y eliminaron a ese buen alcalde que no había robado. Era muy honesto y eso era muy raro en tantos años de gobernación de La Habana. Por primera vez no se robaba nada del tesoro público y funcionaban bien las cosas, la limpieza, el orden, la cívica, la moral, todo estaba perfecto, los negocios. Pero eliminaron el ayuntamiento de La Habana y eso fue uno de los graves daños que él le hizo a la gobernación cívica de esa ciudad. Pero lo hizo porque ese era su competidor, uno de sus competidores. Machado, pues el caballero tuvo que lidiar con la muerte de Mella. Se dice que a Mella, por cierto, en la Universidad de La Habana, bueno, es que en el 22 al 23 sale la Federación Estudiantil Universitaria, después del 27 el directorio universitario. Mella fue asesinado supuestamente y ya todas las señales son de que fue una orden de Machado, pero a Mella lo quería matar los americanos también, lo quería matar Stalin, lo quería matar un hombre celoso porque Mella era mujeriego. Por cierto, Machado era mujeriego, era masón, eso es importante, lo siento por la masonería, pero Machado era un masón y se le asociaba a la luz y a la razón y al pulpo eléctrico, el sistema eléctrico en el cual él tuvo mucha participación. Él era masón, mujeriego y perseguidor de los periodistas que hablaran mal y sacaran a la luz sus trapos sucios. Era mujeriego, masón, y estaba casado con una prima. Eso es brevemente la historia de Machado, pero eso no cabe para un día. Ya les digo que hoy es viernes, quiero compartir con ustedes jazz. Y bueno, el estudiante Trejo, la muerte del estudiante Trejo fue también un escándalo. La verdad, él tenía, y fue famosa, la policía secreta, los esbirros de la porra, compuestos casi siempre por mulatos y negros, y de alguna forma él se ganaba con eso la popularidad. Él era un hombre muy astuto, no era tan intelectual, pero fue tan astuto que incluso puso de ministro de Trabajo, de Comercio y de la Agricultura a un señor de apellido Delgado, no recuerdo ahora su nombre, como ministro, y él era un negro, y con eso mucha gente en el país que estaba ya molesta por los gobiernos anteriores y las pocas oportunidades que había para la población negra y mestiza, pues se sintió satisfecha, así que de alguna forma sí también usó el populismo, y en la porra pues no faltaron los mulatos y los negros también como esbirros de la dictadura de Machado, así que era un hombre inescrupuloso que sabía cómo manejar al pueblo de Cuba y que pues desgraciadamente destruyó la Segunda República y nos trajo pues el problema serio de la rebelión universitaria y del gangsterismo. Todo eso viene después con la revolución del 33 y con la rebeldía de los sargentos, entre ellos Batista contra Machado y contra la alta oficialidad. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí veníamos, entonces más tarde vendríamos con la Tercera República a partir de la revolución del 33. Pero como hoy no da abasto, ya voy a compartir con ustedes, y el domingo me gustaría más ampliamente hablar de Machado y de cómo él hizo trato con los comunistas a última hora para detener la huelga y trae a Villena desde la Unión Soviética, que estaba refugiado ya y que él quería matar antes, pues lo hace regresar para estar ahí, hacer esa componenda, esa alianza extraña entre el dictador, casi fascista, amigo del corporativismo, y el Partido Comunista, como siempre, traicionando a la clase obrera, prometiendo lo que no podía cumplir, porque Machado, los comunistas hicieron un trato y los comunistas no pudieron parar
a la huelga general, porque la huelga general de los trabajadores no se guiaba por los comunistas, sino más bien por el movimiento sindical cubano.